Paz y bien, en este viernes de la cuarta semana de Cuaresma, 31º día de nuestros ejercicios cuaresmales diarios. El Evangelio de la misa de hoy, tomado del capítulo 7 de San Juan, nos dice que Jesucristo no es capturado todavía por sus enemigos porque aún no ha llegado su hora. Es este uno de los temas que más recurren en el evangelista San Juan, la hora de Cristo como el momento de la redención, como el momento en el cual Él va a librarnos de todos nuestros pecados. La hora de Cristo es una hora que no es suya, no está impuesta por Él, sino que es la hora que el Padre le ha impuesto. Y mientras no llegue ese momento, Jesucristo va a vivir, por así decir, libre de sus enemigos. Pero en el momento en que esa hora llegue, Jesucristo va a ser entregado a sus enemigos. Esto nos podría parecer una especie de determinismo o de falta de libertad de Jesús, cuando realmente es un sumergirse en la orientación de nuestra libertad a la unión total con Dios. En el caso de Cristo, el hecho de tener que obedecer a Dios va a significar, en ese momento concreto, escaparse de sus enemigos. Todavía no había llegado su hora. Sin embargo, sabremos que después, cuando llegue su hora, Jesucristo será entregado. Es lo que Jesús dice a los soldados que van a aprenderlo en el huerto de los olivos. Esta es su hora y la del príncipe de las tinieblas. Es una disposición interior que nosotros tenemos que llegar a tomar. La disposición interior de llegar a aceptar la hora de Dios sobre nuestra vida. Es decir, aceptar plenamente el camino, el designio de Dios sobre nuestra vida, lo cual requiere nuestra capacidad para purificar nuestra voluntad, nuestra capacidad de decir a nuestra voluntad que no es ella la que tiene que mandar, sino que es Dios nuestro Señor quien lo tiene que hacer. Podríamos decir que es la vida la que nos va guiando, porque aunque nosotros podemos planear unas cosas u otras, a la hora de la hora, es la vida la que nos va diciendo por dónde tenemos que ir. Nosotros podremos tener planes, pero ¿cuántas veces esos planes se rompen, se quebrantan, precisamente cuando nosotros pensaríamos que más falta nos hace que no se quebranten? Este aspecto de nuestra vida requiere que nosotros aprendamos a encontrar y aceptar en nuestra voluntad lo que Dios nos pide, y no como quien se resigna, sino como quien libremente se ofrece a Dios. La libertad y la voluntad son elementos que tienen que conectarnos con Dios. El libro de la sabiduría, en la primera lectura de hoy, habla de lo que los malvados dicen entre sí y discurren equivocadamente. Nos dice todos los planes que tienen contra el hombre justo, cómo están dispuestos a atacarlo, cómo están dispuestos a romperlo, cómo están dispuestos a matarlo. Dice: condenémoslo a una muerte humillante porque dice que hay quien mire por él. Y termina diciendo: así discurren los malvados, pero se engañan. Su malicia los ciega. No conocen los ocultos designios de Dios. No esperan el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de una vida intachable. No nos dice nada de que al justo se le vaya a librar de todos esos planes de los malvados. Simplemente nos dice que estos hombres no conocen lo que Dios espera oír de ellos. Y aquí nos podríamos preguntar: ¿y el justo que tiene que enfrentarse con esa injusticia de parte de los malvados, qué pasa con él? ¿Y el justo que tiene que sufrir todo lo que ellos dicen? Este aspecto llama a nuestra voluntad a hacerse una pregunta. ¿Realmente mi voluntad está puesta en Dios, independientemente del entrecruzarse con otras libertades humanas, a veces malintencionadas, a veces accidentales? ¿Del entrecruzarse de los ambientes, de las situaciones que nos suceden?
Nuestra libertad, cada vez que se da cuenta de que Dios llega a la vida, ha aprendido a abrirse de tal manera al Señor que en todo momento acepte y se abrace libremente a ese misterio que es la presencia de Dios en nuestras vidas? Quizá ese es el punto más difícil de llegar a entender. Podemos entender el abrazarnos a determinadas situaciones positivas, incluso algunas negativas, pero es difícil cuando el alma siente la impotencia, cuando sentimos que el alma se nos rompe o que nuestra voluntad no termina de obedecernos, no termina de ubicarnos y orientarnos hacia dónde tendríamos nosotros que ir. Es precisamente este designio el que tendríamos que encontrar. Y para lograrlo es necesario ver en qué lugar nuestra voluntad no está plenamente orientada hacia Dios. Sabemos que no es fácil orientar en todo momento la voluntad hacia Dios, porque basta que algo nos salga como nosotros querríamos y de nuevo volvemos a ser retados, y de nuevo nuestra voluntad vuelve a ser puesta en cuestionamiento para ver qué vamos a hacer con ella. El camino de purificación de nuestra voluntad y de nuestra libertad es la constante sumisión libre a Dios, el constante abrazarnos al modo concreto en el cual Dios se nos va presentando en nuestra vida. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en Él esperan, nos dice hoy el Salmo responsorial, que es el Salmo 33. En el fondo, la purificación de nuestra voluntad tiene este objetivo: esperar en Dios. Aunque pueda parecer que alrededor están las cosas muy difíciles, aunque pueda parecer que hoy todo alrededor es obscuridad y es dificultad, el Salmo de hoy nos dice: muchas tribulaciones para el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Hay veces que nuestra inteligencia no ve más arriba, no sabe por dónde llevarnos y puede arrastrar a nuestra voluntad a alejarla de Dios. Nuestra voluntad, aun en medio de las dificultades, de las tribulaciones y de las pruebas, tiene que ser capaz de entender que solamente quien se abraza a Dios puede llegar a estar cerca de Él. El Señor no está lejos de sus fieles. La fidelidad es obra de nuestra voluntad purificada, puesta totalmente en manos de Dios nuestro Señor. Que en este camino de Cuaresma que estamos viviendo, aprendamos a descubrir esta purificación de nuestra voluntad. Cada uno en su ambiente, en su lugar y con sus circunstancias, que sea una purificación de la voluntad que supone el constante exigirse y llamarse a sí mismo al orden, para ver si en todo momento estamos viviendo según la hora de Dios o estamos viviendo según nuestra hora, según la voluntad de Dios o según nuestra voluntad. Dejemos que el Señor santifique nuestra voluntad, de tal manera que podamos unirnos a Él, que podamos ponernos totalmente en Él, en este camino de conversión que es la Cuaresma, que reclama no solamente una serie de obras de penitencia interior, sino que reclama sobre todo la reestructuración y la reeducación de nuestra vida hacia Dios. Y es así como llegamos al mejor momento de nuestros ejercicios cuaresmales diarios, donde le hablas a Dios desde tu corazón. Te dejo para este momento el canto gregoriano Stella Cieli, con el que pedimos la intercesión de la Virgen María, y el propósito cuaresmal para el día de hoy es: hoy pondrás el mayor de los cuidados en lo que te toca hacer. Yo soy Fray José Leiva, y que el Señor te dé la paz. Stella Cieli extirpavit quelactavit Dominum, mortis pestem quam plantavit primus parens hominum,
ipsa stella nunc dignetur sidera compescere, quorum bella plebem cedunt dire mortis ulcere. Opissima stella maris, a peste succurre nobis. Audi nos, Domina, nam filius tuus, nicil negans te honorat. Salva nos, Iesu, pro quibus Virgo Mater te ora.